Vamos a crear un ejemplo que me permita vender espacios en el cine. O sea, vamos a tener un cine, nosotros vamos a poner un negocio, vamos a tener un cine eh, con una sola sala, ¿ok? Y nosotros vamos a tener en la parte del frente, vamos a tener 10 sillas, o sí, 10 butacas. Y vamos a tener 8 filas para atrás. Digamos que pongamos un poco más. Vamos a tener 15 hacia atrás. 10 de frente y 15 filas hacia atrás. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener una aplicación para la persona que vende tiquetes y vamos a permitir que esta persona le pregunte al usuario cuál es el tiquete que quiere comprar. Una vez que el usuario le dice cuál es el que quiere comprar y que verifica que ese espacio está vacío, entonces lo que va a hacer es que le va a pedir la cédula, le va a pedir el nombre, o la cédula no, el nombre, el teléfono y el correo. ¿Ok? Y el tiquete tiene que quedar reservado a nombre de esa persona con teléfono, correo y, y nombre. ¿Ok? No simplemente va a marcar que estaba vendido o no. Si ustedes vieron el video que yo les facilité de la venta de etiquetes del bus, en el bus lo único que me interesaba saber era si estaba vendido o no. Pero no me interesaba saber para quién estaba vendido, etcétera, etcétera. Nosotros aquí sí vamos a solicitar esa información. Entonces vamos a poner Teatro Fidelitas. Voy a guardarlo por aquí. Estamos claros de lo que compete de nuestro ejercicio, sí. Bueno, Sí, espero que... profe. Sí, profe. Ok, ok, entonces yo voy a crear primero de básico, ¿verdad? Mi clase principal. Y en esta clase voy a crear un menú. Es muy probable, y yo se lo decía a la clase anterior, o desde aquí llevo un menú, es muy probable que nosotros siempre vayamos a crear un menú en nuestras aplicaciones en la medida en que nuestras aplicaciones empiecen a ser más grandes. ¿Por qué? Porque si nuestra aplicación ya hace tres cosas diferentes, lo importante es que el usuario pueda seleccionar entre una cosa y otra. Las primeras aplicaciones que nosotros hacíamos, si nuestra aplicación tiene que hacer una única cosa, no es necesario que tenga un menú. O si tiene que hacer tres cosas, pero tres cosas seguidas, o sea, primero pedir unos valores, luego hacer un cálculo y luego mostrarlos, no es necesario que tenga un menú. Ese es el orden en que lo va a hacer. Pero en nuestra aplicación yo voy a poder vender tiquetes, voy a poder presentar un reporte de cuántos espacios hay vacíos, voy a poder devolver un tiquete, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a ir construyendo esto. Esa es la razón por la que yo considero que sí deberíamos de tener un menú en nuestra aplicación. Por lo tanto, yo voy a crear tal vez aquí en el main, voy a crear el llamado a un menú. Aquí voy a programar un public static void menú. Recuerden, al igual que en todas las clases, si tienen alguna duda solamente me detienen y lo revisamos. Yo aquí entonces voy a tener una variable opción para que sea la que me controla las vueltas del menú. La voy a inicializar en 1. Inclusive podrían no inicializarle, hacerlo con un do while. Entonces yo voy a poner aquí un do y le digo que termine cuando opción sea igual a 0. Perdón, cuando sea diferente a 0, que continúe, o sea, que termine cuando sea igual a 0. Y aquí entonces lo que yo le voy a decir es que en la variable opción coloque lo que el usuario digita. Entonces aquí le voy a decir un show input, agregar, vender, perdón, es vender, sí, 2, devolver, y 3,
Vamos a llamarle al 3 cierre de caja. Cierre de caja es ver cuánto dinero he captado en el día. Esto no lleva espacio en blanco aquí, ni ese punto. Y N vamos a llamarle 4, reporte. Y el último 0 se va a llamar salir. No sé. También es lógico que todos nuestros programas tengan una opción de salir, ¿verdad? Ah, bueno, esto no es, aquí es una N, listo. Creo que ya. Entonces, si yo pruebo esto, vamos a ver si no tiene errores. Él me muestra el menú donde dice 1 vender, 2 devolver, 3 cierre de caja, 4 reportes y 0 salir. Entonces, obviamente, si yo selecciono algunas de las opciones, pues ahí no hace nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no he programado nada, a no ser la de 0, que va a hacer que mi programa finalice. Ok, yo tengo aquí el menú. Pero el menú, obviamente, yo le voy a decir, dependiendo de lo que el usuario haga una cosa o haga otra. Entonces, yo voy a tener aquí una clase. Yo voy a tener aquí una clase que va a ser la información de un asiento. Y voy a tener otra clase en donde voy a tener toda la lógica de cómo voy a vender asientos. Entonces voy a crear primero aquí un Java class y le voy a poner a este, no sé, le voy a llamar proceso, que va a ser el proceso de venta o no sé, me ocurrió ese nombre. En proceso entonces voy a tener todo lo que yo puedo hacer con respecto a la sala. Es más, bueno, no importa, es en proceso. Entonces aquí voy a tener un método público que se va a llamar vender. ¿Ok? Este método público que se llama vender, ya lo voy a programar. Voy a tener otro método público que se va a llamar devolver, que es devolver un tiquete, ya lo voy a programar. Por aquí va a haber otro método público que se va a llamar cierre caja. O sea, casi que voy a tener un método, casi no, voy a tener un método por cada uno de los elementos del menú. Otro por aquí, voy a llamar reporte. Obviamente salir no va a tener un método porque salir lo único que va a hacer es eso, salir, o sea, no tengo que poner algo de programación porque no lo hemos considerado. Si más adelante lo consideramos, pues crearemos un método de salir si fuera necesario. Este método, perdón, toda esta clase proceso no representa un elemento de la vida real como otras clases, sino que esta va a tener toda la lógica de cómo va a trabajar con una u otra cosa. Este señor que yo tengo aquí es donde yo voy a crear el arreglo y lo voy a crear fuera de los métodos para que todos los métodos tengan acceso a él. Entonces yo podría crear un arreglo de enteros que se va a llamar espacios, por ejemplo. ¿Cuántas posiciones tiene, cuántos asientos va a tener el cine? Bueno, habíamos hablado que eran 10 asientos de frente por 15 filas hacia atrás, o sea, 150. Pero esto, a pesar de que está bien, me genera una situación. Me genera la situación de que yo no sé, a pesar de que tengo 150 espacios, no sé, digamos, el espacio 42, en qué fila está, o el 87, o en qué columna está. No es tan sencillo porque al fin y al cabo lo tengo registrado como un solo chorro de números, 150 asientos. Y lo que yo quiero es tenerlo registrado como columnas y como filas, porque el teatro, perdón, el cine, si nosotros lo vemos, de hecho pusimos teatro, sí, digamos que es un teatro. El teatro, si nosotros lo vemos gráficamente, la distribución de los asientos está entre filas y columnas. Entonces, es más fácil si nuestro arreglo lo distribuimos también en filas y columnas. Por lo tanto, a mí este señor no me genera toda la
las facilidades que yo esperaría. Por lo tanto, no lo voy a hacer de una dimensión, lo voy a hacer de dos. Y como nuestro teatro es de 10 por 15, yo lo voy a hacer de 10 por 15. Aquí no importa, en este momento no importa, si yo lo hago de 10 por 15 o de 15 por 10, no importa. Lo que tengo que tener claro es que si primero, si yo lo hice de 10 por 15, significa que aquí están los asientos y aquí están las filas. ¿Cierto? Porque eran 10 asientos y 15 filas. Si yo lo hice de 15 por 10, entonces significaría que aquí van a estar las filas y aquí van a estar los asientos. Lo único que tengo que tener el cuidado es que si cuando yo lo declaré, aquí primero van a estar los asientos y luego las filas, en el resto del programa tiene que ser así. La primera dimensión del arreglo va a ser para los asientos y la segunda para las filas. No puedo en medio programa cambiar. ¿Por qué? Porque entonces estaría confundiendo dónde va qué cosa. Esto está mejor que como lo tenía antes. Lo que pasa es que esto me deja almacenar en cada uno de los asientos, me deja almacenar un número. Y yo quiero almacenar el nombre, la cédula, el nombre, el correo y el teléfono. Entonces ya crear un arreglo de este tipo ya no tiene mucho sentido. Lo que necesito es un arreglo de objetos, aunque sea de dos dimensiones, pero que sea un arreglo de objetos. Entonces yo voy a venir aquí y voy a crear un nuevo Java Class. Y voy a crear un objeto que se llame cliente. Ok, perfecto, cliente. Y le voy a definir las características de un cliente, o sea, lo que yo quiero almacenar por cada uno de esos clientes. Me toca definir si yo quiero hacer los atributos públicos o privados, dependiendo ya de lo que ustedes gusten. Yo voy a hacer los privados. Entonces voy a decir que el cliente tiene un nombre, que el cliente tiene los públicos para hacerlo más rápido. El cliente tiene además un correo y que el cliente tiene además un teléfono. Esas son las tres cosas que nosotros ocupamos por cliente. Pero resulta que además yo quiero almacenar un public double y quiero almacenar el pago. O sea, ¿cuánto fue lo que pagó por ese asiento? ¿Por qué? Porque resulta que puede ser que en mi ejercicio, nosotros, si usted compró el asiento una semana antes, entonces se le hizo un descuento. Entonces usted paga un poco menos. Si usted después quiere que yo le devuelva el dinero, yo tengo que saber cuánto fue lo que usted pagó para saber cuánto le tengo que devolver. ¿Ok? Y además voy a tener otro, que va a ser un int, que se va a llamar estado. En estado, yo voy a guardar si el asiento está ocupado o no. ¿Ok? ¿Para qué? Bueno, es que si el simple hecho de que no tenga nombre, no tenga teléfono, no tenga correo, te puede ser que alguien cuando lo vendió dijo, no, yo no quiero registrarlo, nada más quiero que quede como vendido. Entonces yo podría simplemente generarlo así. Ahora, yo puedo generar otras cosas. Imaginémonos que cuando yo pago, eso me genera una factura electrónica. No sé. Entonces yo voy a decir public string factura para guardar la factura electrónica con la que se pagó o la que se generó por el proceso de venta. O sea, y ahí yo puedo por cada venta guardar toda la información. ¿Ok? Vamos a conservar al menos esa. Yo voy a crear en el constructor, cuando yo cree una nueva posición dentro del arreglo, yo voy a crear en el constructor lo siguiente. Yo voy a decir que el nombre de la persona en el momento que lo esté creando va a estar vacío. Que el correo va a estar vacío. Que el teléfono va a estar vacío. Que la factura va a estar vacía. Que el pago, o sea, lo que la persona pagó, va a estar en cero. No ha pagado nada. Y que el estado va a estar en cero. Cuando un estado esté en cero, para mí va a significar que entonces esta persona o ese asiento está vacío. Pero para hacer uso de las cosas que ya hemos aprendido, yo voy a crear una enumeración. Entonces voy a venir aquí
Voy a crear un nuevo Java class. Le voy a llamar estados. Y en esta enumeración voy a decir que tiene dos estados. El que se llama disponible y el que se llama, no dice el que era, hice una clase regular. Vamos a eliminarla. Venimos aquí, le damos nuevo. Java enum, aquí está. Se llama estados. Ok, entonces los posibles estados que yo voy a tener para un tiquete van a ser disponible, ocupado. Puede ser que después ponga algún otro reservado o en limpieza o en reparación. Pero por ahora esos son los que yo tengo. Entonces, ya yo teniendo la numeración, lo que voy a hacer es que esta variable ya no va a ser entero. Va a ser de tipo estados. ¿Ok? Y entonces a la hora de inicializarla, yo le voy a decir que va a ser de tipo estados.disponible. Listo, eso hace el constructor de los estados. Si yo me devuelvo aquí a la clase proceso, también cuando yo cree el proceso por primera vez, yo voy a querer, en este caso, además de crear ese constructor, yo voy a crear aquí el constructor proceso y voy a decir que en todas las posiciones, ojo, en todos los asientos del teatro, en todos los asientos del teatro, que me cree un nuevo cliente, pero que lo ponga con estado cero. ¿Para qué? Para que esté vacío. O sea, voy a crear los clientes de una vez, todos completos, pero o sea, va a estar lleno el teatro, pero va a estar lleno con todas las posibles información de los clientes, pero todos van a estar en estado disponible. Entonces, como es un arreglo de dos dimensiones, yo lo voy a hacer con un for. Voy a empezar en 0 y va a ser menor a 10 y más. ¿Okay? Y adentro voy a poner otro for. Lo voy a llamar con j y va a ser menor a 10 y un i más. Ok, bueno, perdón, j menor a 10 y no son 10, es 15, ¿verdad? Porque es de 10 por 15 y un j más. Y entonces aquí adentro lo que yo voy a decir es que espacios en la posición, yo sé que son dos posiciones, pero ¿en dónde pongo i? ¿En dónde pongo j? Bueno, recordemos que la primera posición es la de 10, la que representa los asientos, y i es la que va a llegar hasta 10, o sea, aquí es donde tiene que ir i. Y en este otro señor tiene que ir j. Y aquí va a haber un new cliente. ¿Ok? Pero entonces resulta que mi arreglo aquí no puede seguir siendo de enteros, tiene que ser de tipo cliente. Porque si yo quiero guardar todo un cliente, toda la información de un cliente por cada casilla, ya no puedo tener un arreglo simplemente de enteros, tiene que ser un arreglo de clientes. Entonces, aquí estoy creando un arreglo de clientes. Cada cliente va a tener estas características. Cada uno de los espacios va a tener esas características. Y aquí estoy creando un arreglo de 150 clientes. En el constructor del proceso, estoy recorriendo todo el arreglo de dos dimensiones y en cada casilla coloco una posición vacía, por llamarlo así. ¿Por qué vacía? Porque veamos que el constructor del cliente dice que ponga el estado en estados.disponible, o sea, que los ponga vacíos. Entonces, eso quiere decir que cuando yo aquí a cada posición le dice un new cliente, va a colocar en esa posición un nuevo cliente, pero disponible, con un espacio disponible. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Cuántos hay conectados? Ok, bastantes. Entonces, también cuando yo estoy
aquí en el menú, lo primero que tengo que hacer, inclusive hasta antes de crear la variable opción y de todo, es crear la instancia de procesos. Proceso y un proceso. Y en ese momento entonces ya ahí creo el arreglo y todas las cuestiones ya están creadas en ese preciso momento. Y aquí entonces voy a empezar con los switches. Voy a decir que haga un switch de opción. ¿Ok? Entonces yo voy a decir que en caso de que sea un 1, o sea, si el usuario digitó un 1, entonces voy a llamar a proceso punto y por aquí tiene que haber un vender. Y hago un break. En el caso de que el usuario digitó un 2, entonces yo voy a llamar a proceso punto devolver. Y aquí voy a colocar un break. En el caso de que digitó un 3, voy a llamar a proceso punto, ¿cuál era? Cierre de caja. Cierre de caja. Y por aquí pongo un break. En el caso del 4, voy a llamar a proceso.reporte. Y por aquí, bueno, me faltó el break. En el caso del 5, no hay 5. En caso del 0, tampoco es importante porque se sale de ciclo. Entonces ya hasta ahí quedaríamos con lo del switch. Podría poner un default si quisiera para asegurarme de que si digita una opción que no es válida, me va a decir esa opción no es válida, pero si digito un 0, entonces también va a aparecer eso. Entonces, no importa, que digite la opción no válida. Cuando él sale del ciclo, entonces yo lo que voy a hacer es, no sé, mostrarle un mensaje o voy a llamar a un método que se llame limpiar. ¿Será necesario? No, porque cuando la aplicación termine, cuando la aplicación termine, automáticamente el arreglo se pierde, se pierden los objetos, etcétera. Pero no importa, yo voy a limpiar el arreglo solamente para asegurarme que ya todo quedó correcto. Entonces, ¿qué va a hacer la opción limpiar? Yo voy a programar aquí la opción limpiar. Es la primera que voy a programar. Limpiar datos. Resulta que en limpiar datos yo ocupo recorrer todas las posiciones del arreglo y ponerlas en 0. Entonces yo voy a venir aquí y voy a hacer un for int i igual 0 y menor a 10 y más. For int j igual a 0, j menor a 15, j más. ¿Okay? Ahí estoy recorriendo todo el arreglo, desde 10 hasta 15. ¿Y qué voy a hacer? Muy sencillo, yo nada más cambio el estado y lo pongo en 0. Si ya estaba en 0, ¿qué pasa? No pasa nada, simplemente lo voy a poner en 0. Entonces aquí yo voy a decir que el arreglo, mi arreglo se llama espacios, que en espacios, en la posición I, J, punto, estado, va a ser igual a estados, punto, disponible. O sea, simplemente lo pongo disponible. Esa es la manera yo de saber que está libre. ¿Ok? Y ahí entonces ya hice una limpieza de datos. ¿Cuándo se va a ejecutar esto? Eso se va a ejecutar cuando en el main yo esté dando vueltas en el ciclo y termine. Cuando salga, va a limpiar el arreglo. ¿Es 100% necesario? En nuestro caso no. Lo hacemos con propósitos didácticos porque al cerrar la aplicación pues el arreglo se pierde. Entonces no es necesario que lo limpie. Pero básicamente es nada más para que ustedes vean otro ciclo con otro recorrido. Si yo voy probando esto, me va a aparecer el menú. Yo lo doy 1 vender, sí, pero no hace nada porque todavía no he programado el vender. 2 devolver, 3 cierre de caja, etcétera. 0 salir. Y listo, mi programa termina. Voy ahora entonces a ir a la parte de proceso y voy a trabajar ya con estos señores que me hace falta programar. Por ejemplo, el de vender. Vamos a partir del hecho de que una persona, vamos a ir programando despacio con varias opciones. Si yo sé que yo a la hora de vender tengo que guardar el nombre, el correo y el teléfono,
Entonces, definitivamente, eso que yo voy a guardar va a ser la información que yo le ocupo pedir al usuario, mínimo. ¿Sí? Entonces voy a crear aquí tres variables, nombre, correo y teléfono. Esa es la información que yo le ocupo pedir al usuario. Y se la voy a pedir de una vez. Nombre es igual a un JOptionPane punto show input y le voy a decir por aquí entonces ingrese su nombre. El otro es el correo igual al JOptionPane punto show input, es decir, ingrese su correo. Y el otro es la misma historia. Ingrese su teléfono. Estamos de acuerdo de que yo ocupo estos tres datos de manera forzada. Cuando voy a vender un tiquete, como ocupo guardar el nombre, el teléfono y el correo, definitivamente voy a ocupar esas tres variables y ocupo pedir esa información al usuario. Ahora, en el teatro, ustedes no llegan y porque llegaron de primeros, entonces les tocó en la primera fila, en la primera banca y en el primer asiento, sino que ustedes tienen la posibilidad de elegir. Por lo que yo le ocupo preguntarle al usuario también en qué fila y en qué asiento se quiere sentar. ¿Okay? Entonces recordemos que las filas van de 1 a 15 y los asientos van de 1 a 10 para el usuario. Para nosotros van de 0 a 14 y de 0 a 9. Pero obviamente el usuario empieza a contar desde 1. Nosotros tenemos que empezar a contar desde 0. Entonces yo voy a crear aquí otras variables de tipo entero que se van a llamar fila y asiento. Y le voy a decir al usuario en la fila seleccione la fila. Y le voy a poner aquí entre paréntesis desde 1 hasta 15. Nada más informativo es eso. No estoy controlando nada. Le voy a poner asiento. Show input. Seleccione el asiento. Y va desde 1 hasta 10. Entonces en ese momento ya tengo el nombre, el correo, el teléfono, la fila en que se quiere sentar y el asiento. Ya con esa información, ya yo puedo ir al arreglo y colocar en el lugar donde él va a comprar, eh, colocar cuánto es o colocar la información de él directamente. ¿Cómo sé en qué lugar del arreglo lo voy a colocar? Bueno, porque es que la información que él me está dando de fila y de asiento son los que me van a decir en qué parte del arreglo lo voy a colocar. Entonces yo podría decir esto. ¿Cómo se llama mi arreglo? Espacios. Espacios. Recordemos que en espacios primero lleva el asiento. Y después llegaba a la fila. En esa posición, exactamente en el nombre, coloque el nombre que el usuario ingresó. En esa posición, vean que en este caso ya no estoy haciendo unos ciclos para recorrer todas las posiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el usuario específicamente me dice en dónde se quiere sentar. Por eso es que yo les decía la clase pasada de que hacía falta indicar de que así se recorría un arreglo de manera consecutiva, pero no siempre yo voy a trabajar con un arreglo de manera consecutiva. Puede ser que yo vaya a poner en posiciones específicas, como en este caso. Entonces el correo va a ser igual al correo. Ciento. Teléfono es igual a teléfono. ¿Ok? Ahí yo estoy poniendo los tres datos, pero si yo me voy aquí a la clase cliente, había otra información.
Estaba la factura, estaba el pago y estaba el estado. El pago vamos a definirlo como en 1000 colones. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer otra cosa con el pago. Por ahora lo vamos a definir en 1000 colones. La factura, podemos generar un número al azar. Y el estado ya lo vamos a ver. Entonces vamos a ir por partes. Espacios. Ciento. Fila. Punto. Factura. Okay. Resulta que hay una fórmula, una función matemática aquí que se llama mat. Ustedes creo que la han visto, alguien me preguntó. Que me ayuda a generar un número al azar. Okay. La función random genera un número al azar que va entre 0 y 1, con todos sus decimales, por ejemplo el 0.254358, etc. Entonces, yo voy a generar, como tengo 150 espacios, voy a generar una factura desde 1, en un número que va desde 1 hasta 1000 o hasta 10.000, para que sea más difícil que se repita. Entonces, este número yo lo voy a multiplicar por 10.000. 10.000. Y después le voy a sumar 1. Esto que está aquí me va a generar un número, todo eso que marqué, un número al azar entre 1 y 10.000. Perdón, entre 1 y 10.000, correcto. Pero con decimales. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es colocar, porque si ustedes ven, si yo coloco el mouse aquí, me dice tipos incompatibles. Estoy tratando de convertir un doble a un string. Claro, porque es que factura es un string. Entonces yo podría hacer esto. Primero lo convierto en un entero. ¿Para qué? Lo convierto en un entero para que él, es más, esa factura debería ser entera, pero lo convierto en un entero para que él me le quite los decimales. Y con esto, que se llama un cast, él lo que hace es truncarle de una vez los decimales. Y supongamos que la factura va a tener un FA de factura, y que a esto yo le concateno eso. Entonces vean, él me va a generar un FA, va a poner FA más un número entre 1 y 10.000 al azar, sin decimales, ya un número entero. Ahorita cuando lo generemos vamos a ver qué es lo que él nos va a colocar ahí. Esa es la factura. Luego voy a tener en espacios, en asiento, en fila. Eran tres, pero ya se me olvidó. Está el estado y el otro era el pago. Punto pago. Y le voy a poner 1000. ¿Okay? Perfecto. Va a estar en 1000, no importa. Todos los tiquetes valen 1000 colores. Y después tenemos el espacios, asiento, fila, punto estado. Como en este momento lo estoy vendiendo, entonces no lo voy a poner en disponible, sino que ¿qué estados tengo? Estados punto disponible y ocupado. Bueno, obviamente lo voy a poner en ocupado. Inclusive le puedo mostrar un mensaje para que. Yo le puedo decir el tiquete o el espacio ha sido vendido, debe pagar y le voy a decir 1000. ¿Ok? Y entonces ustedes dirían, bueno, ya ahí está completo el vender. Pues sí está completo, pero muy básico. Y ahí estamos viendo el vender. Y les voy a decir por qué yo considero que está muy básico. Vamos a vender un asiento, a ver cómo nos va. Para que vean el porqué de lo que yo digo. Yo le doy vender, 1. Me dice ingrese su nombre, Gerardo. Ingrese su correo, @ger. Ingrese su teléfono, 123. Seleccione la fila. Yo quiero en la primera fila, en la 1. Seleccione el asiento en el 1. O sea, el primero. Yo como usuario estoy seleccionando eso. El espacio ha sido vendido, debe pagar 1000. Y yo digo, funciona. Pero ¿qué sucede? Salgamos de aquí para explicárselos. Vean que el usuario digita un número entre 1 y 15.
y entre 1 y 10. Pero mi arreglo comienza a contar desde 0. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que yo no puedo simplemente agregar la fila y el asiento como los índices del arreglo, sino que yo necesito decir, si el usuario digitó un 1, es porque él se refiere a la primera posición, pero la primera posición para mí es 0. Entonces voy a manejar asiento menos 1, fila menos 1. Asiento menos 1, fila menos 1. Asiento menos 1, fila menos 1. Y así, ¿para qué? Para asegurarme de que en realidad voy a coincidir en la posición del arreglo que realmente me toca. Por ejemplo, si el usuario se quiere sentar en la última fila y en el último asiento, para él ese sería el asiento 10 en la fila 15. Pero mi arreglo no tiene una posición 10,15. Porque como comienza a contar desde 0, la última posición de mi arreglo es la 9,14. Entonces, como es la 9,14, yo necesito a los valores que él me da restarle 1, restarle 1, restarle 1, restarle 1. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, una vez que yo tengo eso, ya estoy en la posición correcta. Segundo, vamos a correr eso. Bueno, en realidad no tenemos nada que nos vaya a cambiar a la hora de correrlo. Él me genera un número, no lo voy a estar viendo, pero aquí hay otro problema. Vamos a correr el ejercicio para que vean cuál puede ser el otro problema. Le digo 1 vender. Ingrese su nombre, Gerardo. Correo, Gmail. Teléfono 123. Seleccione la fila en la 1, en la 1. La primera. Y listo. ¿Ok? Ya está vendido. Pero ¿qué pasa si yo vengo y vendo otro etiquete? Y entonces este se llama Pedro. El correo es, ahí pongo el correo de Pedro. El teléfono es 321. En la fila 1. Y también se lo vende. Y eso no puede ser. O sea, si ya el primer campo está vendido, yo no puedo volverlo a vender porque ya está ocupado. De hecho, ese es el funcionamiento que yo espero de esta propiedad, de este atributo del cliente, que me indique cuándo está ocupado. Entonces, eso quiere decir que a la hora de yo de vender, antes de vender, una vez que le pido el nombre, el correo y el teléfono, yo necesito preguntarle esos valores y en el caso de que no esté ocupado, lo vendo. Si no, le digo que no se lo puedo vender. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Yo voy a pedirle la fila, voy a pedirle el asiento y aquí voy a poner un condicional que dice, si espacios en la posición asiento menos 1, fila menos 1, si el estado es igual a estados punto disponible, ok, vamos a ver qué dice ahí el error. Es que me falta un igual, así, ok. Si todo esto, si el estado del asiento que él quiere es igual a estados punto disponible, o sea, si está disponible, entonces yo hago todo esto que planifiqué. ¿Ok? En caso contrario, sí, lo que hago es, no le voy a cambiar nada a la información del asiento, nada más le digo que ese asiento ya está ocupado. Es decir, aquí, el espacio ya se encuentra ocupado. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a correr el ejercicio. Yo vengo, voy a vender la primera posición a la posición 5 para cambiar. Gerardo, 1, 2, 3, posición 5. ¿Ok?
que dentro de mi arreglo será la 4,4. Ok, ahora vengo a vender y voy a poner otros datos y vendo la posición 4,4. Entonces me dice, el espacio ha sido vendido, debe pagar 1000. Ok, ya vendí el 5,5 y ya vendí el 4,4. Ahora voy a tratar de vender otra vez el 5,5. Pagar este, aquí y aquí, 5,5. Entonces me dice, el espacio ya se encuentra ocupado. O sea, no se lo vende. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo porque si yo no hago esa verificación, si yo no hago esta verificación, de simplemente estaría vendiendo dos veces el mismo campo. Y a la hora de la función, a la hora que las dos personas llegan al teatro, eso sería un problema porque te llegan los dos con el mismo tiquete. Eso pasa mucho en los aviones, que uno llega a sentarse y en el asiento de uno hay alguien. Entonces usted saca su tiquete y usted dice, no, mira, es que ese asiento es el mío, mira, yo estoy equivocado. No pueden vender dos veces el mismo tiquete. Bueno, aunque en el tema de aerolíneas hay un overbooking ahí, pero eso es otro tema, ¿verdad? Eso es otro tema diferente. Pero básicamente aquí yo no voy a vender dos veces el mismo campo. Entonces tengo que hacer esa verificación para asegurarme de que en realidad ese campo está vacío. ¿Dudas hasta aquí con el vender? Profe, yo tengo una consulta. Dígame, ¿quién me habla? Em, Mariana, Mariana, dígame. en la parte de, digamos, cuando se vence y cambia a ocupado, ¿dónde es que se hace eso? Digamos, cuando está disponible y después cambia a ocupado. Es que no lo vi. Es Aquí en eso, nada más. esta línea que yo estoy marcando, la cambia el asiento, lo cambia a ocupado. Ah, ok, pero solamente sería esa línea nada más. Correcto, correcto. Ah, ok. Todas estas, por ejemplo, estas para asignarle el nombre, para asignarle el correo, para asignarle el teléfono y así cada una, ¿verdad? La factura, etcétera. Y esta hace de que específicamente esa posición del arreglo la marca como ocupada. Y de esa manera entonces cuando yo trate de venderla otra vez y haga esta verificación, ella va a decir, no, eso está ocupado. ¿De Ah, acuerdo? ok, ok. Profe, y una consulta, digamos que uno estuviera haciendo, no sé, de otra cosa y sean varios, o sea, como que hayan 10 asientos, bueno, digamos 10 productos y cómo haría para que podrías utilizar ese mismo método cuando termine los 10 cambia Ujú. ocupado. Bueno, podría utilizar esto, lo que pasa es que aquí el asiento está ocupado o está disponible, solamente tiene dos estados. Pero si usted lo que quiere es manejar un saldo, como decir una cantidad de productos, usted lo que haría es tener un atributo que se llame saldo. Entonces, comienza con 10, por ejemplo. Cuando usted vende, pasa 9. Cuando usted vende otro, pasa 8. Luego pasa 7. Y cuando ya está en cero, ya usted no permite vender. ¿Ok? Entonces Ah, ahí sí ok. varía un poco. Sí, pero sí podría utilizar esto de arreglos, o sea, sí Ah, sí, funcionaría. correcto, correcto, correcto. Sí. Ah, ok, Ok. gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre este? Profe, yo sé que sí lo explicó, pero ¿para qué era lo del -1? Es que no me acuerdo. Bien. Ah, acuérdese que nuestros, veamos a ver aquí en la presentación. En nuestros, en el teatro, en el teatro, usted no le va a decir al cliente que aquella primera fila es la fila cero, sino que uno dice, de esa es la fila uno. Y el primer asiento, ¿cuál es? De el uno. No le va a decir, es que el primer asiento es el cero, eso es confuso para el cliente. Pero en nuestros arreglos, nosotros no empezamos a contar desde uno, sino que empezamos a contar desde cero. Por lo tanto, y aquí lo podemos ver, imagínense que este es el teatro, nada más que con 3 por 3. Este, este campo que yo estoy marcando para el usuario sería el 1, 1. Pero para nosotros es el 0, 0. De hecho, aquí lo dice. Entonces, cuando el usuario nos da una posición, nosotros necesitamos rebajarle 1 para ir a la verdadera posición en donde queremos estar. ¿Ok? Si el usuario nos dice, es que yo quiero estar en el primer asiento de la primera fila, ese no es el 1, 1. Ese es el 0, 0. Por eso, como él nos dio el 1, 1, al 1 de él le restamos 1, nos da 0. Al 1 de él le restamos 1, nos da 0. O sea, lo vamos a colocar en la posición 0, 0. Esa es la primera para nosotros en el arreglo. ¿De acuerdo? Ah, ok, ya, ya, sí. Es. ¿Ok?
Profe, Dígame. puede ir, puede ir a la parte donde uno marca el estado en el código exacto. Donde uno marca el estado se refiere a cuando yo lo pongo ocupado. Ah, ok. Sí, sí, ahí está. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Ok, entonces, ya tengo el vender. Yo voy a hacer lo de el devolver. El devolver es muy parecido, pero inclusive es hasta más fácil. ¿Por qué? Porque si alguien me llega a devolver un tiquete y no se llega con el número de tiquete, nadie va a llegar a devolver un tiquete que no existe. Pero bueno, yo podría verificar de que sea el mismo nombre. Supongamos que nuestro valor de verificación es el correo. Entonces, yo necesito asegurarme que si usted llega a devolver un tiquete, bueno, sea usted la persona que lo compró. Entonces voy a copiar este código, así, el que tengo el vender casi idéntico, y lo voy a colocar en el devolver y lo voy a ir modificando. A ver qué es lo que tiene diferente. Entonces, a la hora de devolver, ocupo pedir el nombre, el correo y el teléfono. Yo creo que no. Yo creo que solamente con que le pidamos el nombre es suficiente. Si ustedes consideran que tienen que pedirle las tres cosas para verificar eso, pues no hay ningún problema, se lo piden. Es importante que yo le pida el asiento y la fila. Sí, eso sí. ¿Por qué? Porque puede ser de que hayan, es más, cambiémoslo. Nosotros deberíamos de decirle al usuario el número de factura y con el número de factura debería de devolverlo, ¿cierto? Eso tiene más sentido. Entonces aquí, cuando yo le digo que él vendió y que debe pagar 1000, le voy a decir su factura es dos puntos y le voy a concatenar esto. La posición del arreglo con la factura. Entonces vendamos para ver si eso nos puede servir. Vender, nombre Gerardo, su correo es Gmail, teléfono es 123, la posición 11. Entonces dice, el espacio ha sido vendido, debe pagar 1000, su factura es FA01. ¿Okay? FA01. Vamos a ver qué otra cosa, vendamos otro. Ese número me pareció muy singular. Vender, ingrese su nombre ahí, correo, tará. Ingrese su teléfono, un teléfono, la posición 22. No me gusta ese FA01. Yo creo que no lo está calculando bien porque ahí no está saliendo al azar. Pero bueno, ahí me está mostrando entonces la factura. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo mal con la factura. Eh, el mat.random. Bueno, aquí sí, ya me imagino que debe ser. Que yo primero tengo que calcular todo esto y después concatenar. Para que la concatenación del FA lo haga hasta el final. Vamos a ver ahora. Vendemos un tiquete, ingrese su nombre, su correo y su teléfono. La posición 11. Me sigue sin gustar. El mat.random por 1000 más 1. Ok, yo voy a calcular el mat.random por 1000 primero. Que eso no debería ser un problema. Luego le sumo 1 y luego hago el cast. Y luego a eso le pego el FA. Vamos a ver, no me está gustando el cálculo de ese número. Vender, nombre, teléfono. Ok, ahora sí ya apareció. La factura es la FA 7882. ¿Ok? ¿Por qué ese número? Y porque estoy buscando números al azar entre 1 y 10,000. Si vendo otro, voy a vender otro. 2, 2. Entonces ahora es la FA 6410. ¿Ok? Ya con eso, entonces ya nosotros tenemos una factura. Acordémonos de la FA 6410.
Bueno, cuando generemos esto otra vez. Cerramos aquí. Y entonces lo que vamos a hacer en el devolver, ahora vamos a ir al devolver, es que no le voy a pedir el nombre, le voy a pedir la factura. Y yo sé que puede existir la posibilidad de que las facturas se repitan porque las estamos generando al azar. Pero vamos a ignorar esa situación, vamos a pedir la factura. Y le vamos a pedir, no le voy a pedir la fila y el asiento. Vamos a ver, ¿qué quieren ustedes? A lo mejor le pido la fila y el asiento, sí, tal vez sí. Entonces pedimos aquí, colocamos la factura. Le decimos que ingrese su factura. Ya no le pedimos correo, no le pedimos teléfono, le pedimos la fila, le pedimos el asiento. Y ahora entonces tenemos que verificar si en ese asiento que él nos dijo, el estado es ocupado. Cierto, tiene que estar ocupado. Si no está ocupado, y quiere decir que ese campo no está vendido. Y si además en este asiento que él nos dijo, la factura es igual a la factura que él digitó, ¿qué sucede entonces? Veanlo. Si el espacio que él nos dice, el punto estado, es igual a ocupado, está bien. Y en ese espacio el número de factura es igual a la factura que él digitó, entonces quiere decir que está en lo correcto. No tenemos que asignar un nombre, no tenemos que asignar un correo y no tenemos que asignar un teléfono. Esto no. Podríamos asignarlos en cero. O sea, devolverlos a cero. Espérenme, ya se me desarmó esto. Yo podría decirles espacios, asiento -1, fila -1, punto nombre, igual a comillas, comillas. O sea, decirle ya no hay nadie ahí. ¿Ok? Asiento. Me falta un paréntesis cuadrado. Ah, bueno, en este me hace falta un paréntesis. Aquí está. Ok, entonces así puedo decirle que el nombre queda vacío porque lo está devolviendo. Que el correo queda vacío. Que el teléfono queda vacío. Que la factura también va a quedar vacía. Que el pago va a quedar en cero. El estado va a ser ahora, ya no va a quedar ocupado, va a quedar disponible. Y el mensaje que le voy a mostrar dice, el espacio ha sido devuelto. Ya no le voy a mostrar ni cuánto tiene que pagar, ni nada de factura, ya eso no. Simplemente lo devolvió y listo. Otra vez lo volví a colocar disponible. ¿Por qué? Porque puede ser que lo pueda vender. En el caso contrario, ¿qué quiere decir? De que no estaba disponible, no estaba ocupado, la factura no coincide, entonces le voy a mostrar un mensaje que dice, los datos no son correctos, no se puede devolver. ¿Qué significa eso? Que me están dando alguna información que en realidad no es correcta. Voy a correr esto. Ok, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a devolver un ticket. Entonces, ok, entonces, ingrese su nombre, Gerardo. Ingrese su correo, Gmail. Ingrese su teléfono, 123. La posición en la 11. Ahí me dice que la factura es la 3865. Voy a apuntarla por aquí. Porque todavía no tenemos un reporte, no podemos verla. FA 3865. Esa es la factura. Ok, y listo, ya vendimos.
Ahora yo voy a devolver, pero estaba en la 1.1. Voy a devolver, ingrese su factura. Voy a poner una factura incorrecta. FA 3365. Vean que era 3865, yo puse 3365. Seleccione la fila, digo que en la 1.1. Entonces me dicen, los datos no son correctos, no se puede devolver. Ya, sí, mira, es que me equivoqué, entonces voy a devolver. Ahora puse la factura bien, FA 3865. La doy a aceptar y la posición en la que puse mal, 22. Y era en la 1.1. Los datos no son correctos, así es que me volví a equivocar, le voy a devolver. Factura FA 3865. Seleccione la fila en la 1.1. Bueno, y todavía me dice que no son correctos. Algo todavía debe estar equivocado. No se puede devolver. Ya vamos a generar el reporte para ver cuál es el que está. Ok, tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer con esto? Lo que yo pretendo hacer es que antes de devolver un tiquete, al menos tenga que verificar para poder devolver un tiquete. Ya vamos a hacer el cierre de caja, pero nos lo vamos a brincar para hacer primero el reporte, para no tener que estar apuntando números. Entonces, mientras nos devolvemos a este, ¿algún duda con el devolver? Ustedes pueden ver que en realidad es muy parecido. Nada más que hace el proceso inverso. ¿Alguna duda con este? ¿No? No, profe. Ok, entonces vamos a hacer urgente el reporte para no tener que estar imaginándonos cómo nos quedan los datos. Yo voy a hacer dos reportes. Voy a hacer un reporte detallado y un reporte resumido. Entonces voy por partes. Vamos a devolvernos aquí primero al menú y entonces vamos a decir que tenemos el reporte. Vamos a hacer reporte resumido. Y aquí ponemos 5, reporte detallado. Ok. Si ustedes, yo creo que ya por la pregunta que me hizo Mariana, creo, ya ustedes tienen una idea de qué elementos ustedes pueden ir utilizando ya en el proyecto. Ok. Entonces vamos a llamarle a este reporte resumido y vamos a crear otro que se llame reporte detallado. De hecho, esa es la intención de hoy, hacer un ejercicio casi que con todo. Reporte detallado. Ponemos un break. Ok, entonces vamos a modificar aquí este señor. El que se llamaba reporte, ahora va a ser reporte resumido. Y vamos a tener por aquí un reporte detallado. ¿Por qué quiero hacer los dos? Porque en uno nada más quiero detallado. Nada más quiero que me aparezca si el campo está vacío o no. Eso es lo único que me interesa. En el otro quiero que me aparezca quién está en cada uno de los campos. Entonces, en el resumido yo, como ocupo recorrer todo el arreglo, voy a ocupar dos for. El i que comience en 0, el i que sea menor a 10, porque ese es el de los asientos. Vamos a primero mostrar todas las filas, vamos a ver cómo queda más bonito. Vamos a mostrar todas las columnas de cada fila. Entonces más bien vamos a hacer este hasta 15. Vamos a usar letras que suenen mejor. F de fila. ¿Ok? Y un F más. Y aquí entonces vamos a tener un in A de asiento a menos 10. Menor a 10 y A más. Ok. Entonces, como en este es resumido, no me interesa saber quién está sentado ahí ni nada. Nada más quiero que me ponga una X cuando está ocupado y un espacio en blanco cuando está libre. Ok, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Aquí yo voy a preguntarme si espacios
en la posición, recordemos que A es el asiento, entonces voy a decir A, F, punto, estado, es igual a estados, punto, disponible. Yo no te estoy preguntando, si específicamente en esa posición que me va marcando el arreglo está disponible, no me interesan los otros datos, nada me interesa saber si está disponible, entonces voy a hacer un system.out.println o lo voy a hacer con, vamos a ver, hagámoslo con system.out.println y luego lo hacemos con un JOceanPay. Voy a mostrar un espacio en blanco, pero no voy a utilizar un LN, voy a utilizar un print, nada más, para que me los vaya poniendo uno a la par del otro. En caso contrario, o sea, si no estaba disponible, o sea, si está ocupado, entonces lo que voy a hacer es colocarle una X. ¿Ok? Para que no se vea tan pegado, le voy a dejar así como espaciositos en blanco. Listo. Y después de este for, lo que voy a hacer, es mostrar otro system.out.println sin nada, pero en este caso me interesa mucho que tenga el LN para que haga un cambio de línea. Vamos a ver qué pasa. Vamos a correr esto. Para que se pueda ver algo, pues de ahí me tocará vender un tiquete, ¿verdad? Vender, aquí los datos, datos y datos. Seleccione fila en la 1.1. Y vamos a vender otro. Aquí datos, datos y datos. Seleccione la fila en la fila, vamos a pensar que en la fila 1 todavía, y este señor lo vamos a sentar a la par, la 2. ¿Ok? Veamos el reporte resumido, el 4. Entonces venimos aquí al output. Y vean lo que me aparece. Una X y una X a la par. Lo que pasa es que se ve muy feo porque yo no logro ver los otros valores, ¿cierto? O sea, eso en realidad no me dice nada. Voy a entonces, en lugar de poner un espacio en blanco, voy a poner un guión de subrayado. Vamos a ver cómo se ve ahora. Si yo aquí le doy la opción 4, ¿qué vamos a ver? De todo con guiones de subrayado. ¿Por qué? Porque es que no he vendido nada. Voy a darle la opción 1 de vender. Ingrese su nombre. Entonces va a ser aquí un nombre, un correo y un teléfono. Posición 1.1. Veamos la opción 4. Bueno, es que aquí aparece pegado. Aquí, esta es la primera X. En la 1.1 y todo lo demás vacío. Para que no me aparezca tan feo, entonces voy a colocar aquí en la programación. Vamos a salir. Vamos a cerrar aquí otra ejecución que quedó ahí atrás. Y aquí en la programación, lo que voy a hacer es ponerle primero un mensaje para que no quede tan pegado. System. Un espacio en blanco y aquí pongo otro que diga reporte resumido. No sé. Vendo. En la 1.1. No, perdón, aquí van los datos. Cuatro. Entonces vengo aquí. A ver qué me presentó el OL. Entonces, reporte resumido, ven que la X me la pone ahí en la posición 1.1. 1.1 significa para el usuario. Sabemos que dentro del arreglo quedó en la 0.0. Voy a vender el espacio de la par. 1, vender. Otro nombre. Ingrese su correo. Ingrese su teléfono. Seleccione la fila. En la fila 1, en el 2. 1.4. Y aquí abajo me aparece el reporte resumido. Ven que ya me lo colocó al señor de la par. Ahora voy a vender este de aquí, o sea, el que está atrás de él. ¿Okay? El 2.2. Ese es el 2.2, ¿cierto? Para el usuario al menos. 1, otro nombre, otro apellido aquí. En la 2.2. Le doy 4, reporte resumido.
Y aquí entonces vean cómo él me va marcando cuáles son los campos que no están disponibles. ¿Qué pasa si yo quiero vender el 1-1? Ingrese su correo. Puse otros números que nada. Fila. Puse re mal los datos porque no importa. En la 1-1. El espacio ya se encuentra ocupado. Tanto así que si yo tiro otra vez el reporte, sigue apareciendo igual. ¿Por qué? Porque es que en realidad no lo pude vender porque ya estaba ocupado. Ese es el reporte resumido, en donde a mí no me interesa quién es el que está sentado en cada campo. A mí lo que me interesa es saber que ese campo está libre o no. ¿Ok? Ese es uno de los reportes. Entonces, para no cortar el otro, si gustan, tomemos un break. Bueno, primero, no sé si está claro este señor. Si tienen dudas con este. No, profe. Ok. Entonces, tomemos un break, vayan a un receso, tomen un café y nos vemos aquí en 15 minutos. Son las 9:23. Nos vemos a las 9:38. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Ok, chicos, entonces ya estoy por aquí. Retomemos nuevamente el ejercicio. Vamos a compartirlo. Básicamente, para el micrófono. Básicamente, este reporte resumido lo que hace es compartirnos la información de quiénes son o cuáles son los campos que están o no están disponibles. Pero para ver cómo están. Sí, sí me escuchan bien. Es que me aparece un mensaje de que mi micrófono estaba inhabilitado. Sí, profe. Ok, ok. De quiénes están y quiénes no están, cuáles están y cuáles no están disponibles, los campos. Pero no me muestra más información adicional a eso. El reporte detallado, lo que yo quiero es que me muestre muchísimo más información sobre eso. Como yo quiero más información, ya no voy a poder, bueno, primero voy a tomar este, para no estarlo viendo ahí en el JOption Paint, en la consola, y lo voy a crear con el JOption Paint, o sea, voy a hacer una modificación, le voy a llamar, este es el viejo, la versión vieja, ¿ok? Y voy a crear la versión con el JOption Paint. ¿Cuál es el que ustedes tienen que utilizar? El que ustedes gusten. No es que uno sea viejo en realidad y el otro sea nuevo. Viejo dentro de nuestro programa, pero ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos. Yo quiero crear eso en un JOption Paint, a diferencia de el system.out.println, en donde yo lo que hago es presentar un valor y puedo ir presentando valores uno tras otro. Aquí más bien lo que uno pretende es un solo mensaje. Entonces tal vez utilizar, sería más conveniente utilizar una variable de tipo string para ir almacenando todo lo que yo quiero presentar. Entonces voy a crearla por aquí. Le voy a llamar mensaje. Em, ya no voy a colocar esto, sino que esto que está aquí, lo que voy a decir es que en la variable mensaje concatene reporte resumido. ¿Okay? Lo que pasa es que entonces aquí me va a tocar empezar a hacer cambios de línea. Luego que haga todo esto y que vaya haciendo aquí entonces en mensaje, que pegue eso también, ¿ok? Que le concatene ese guión si estaba vacío. Y aquí entonces le voy a decir que en mensaje concatene eso. Listo. Ahora está un poco aquí. Aquí lo que le voy a hacer, le voy a decir es que haga un cambio de línea para decir que entonces hay mensaje concatene un cambio de línea. Creo que así funcionaría. Vamos a probarlo.
Vamos a correr nuestro programa. De una vez le voy a dar reporte resumido 4. Pero no me funciona. Ah, bueno, no me funcionó, claro. Es obvio que no me funcione. ¿Por qué? Porque estoy concatenando todo de mensajes, pero no estoy mostrándolo al final. Aquí tengo que mostrar el JOption pane, punto show message, null mensaje. Vamos a probar otra vez. Entonces aquí vamos a darle 4. Ok, entonces me dice reporte resumido y me muestra ahí todas las casillas. Voy a vender uno. Nombre. La opción 5 o 6. Por ponerla una ahí como del centro. Me dice que ya la vendió. Le doy 4. Entonces ahí me aparece la X en la que está ocupada. Entonces digamos que de esa manera yo podría ir haciendo la distribución y se ve tal vez un poquito mejor. Permítame un momento. Ok, listo, ya, disculpen. Entonces, vamos a hacer el detallado. En el detallado yo lo que pretendo es mostrar por cada casilla toda la información. Lo que pasa es que eso es muy grande, va a ser muchísimo más información. Entonces lo podemos separar por partes. Puede ser que yo le diga por cada fila, o sea, antes de mostrar el reporte voy a mostrar la información de una fila en especial, para no tener que mostrar tantos datos. Entonces lo primero que voy a hacer es pedirle al usuario la fila. Ok, aquí le voy a decir, perdón, este puse el que no es. Ingrese la fila. Profe, Dígame. ahí sí el usuario, ahí eso no se podría obtener ya, el número de fila, cuando el usuario lo compra. Habría que Es, volver a preguntársela. es que el usuario, vamos a ver, no quiere decir que el usuario compra y inmediatamente yo voy a mostrar el reporte, sino que yo puedo estar vendiendo muchos tiquetes. En algún momento por medio del menú decidí mostrar cómo estaba el lugar. Después de que el usuario me dice, mira, yo quiero en la primera fila, hay espacios disponibles, pero el último que yo vendí, lo vendí en la fila 5, por ejemplo. Entonces no necesariamente significa que yo puedo utilizar la misma opción que el usuario antes me dio. Ok. Ujú. Ok, entonces bien, yo voy a hacer un for, como la fila tiene 10 asientos, yo voy a hacer un for que va desde 0 y menor aquí a 10, perdón, y más. Solo ocupo un for. ¿Por qué no ocupo dos for como hice en las opciones anteriores? Bueno, no ocupo dos for porque en realidad yo lo que necesito es recorrer una fila nada más, no recorrer todo el arreglo. Entonces aquí yo voy a decir que me muestre. Vamos a utilizar la misma variable mensaje para que nos muestre todo seguido. Una variable de tipo string que se llame mensaje. Ok. Y aquí yo voy a decir que mensaje más igual. Lo que le voy a pegar es el arreglo que se llama. Se me olvida cómo se puse. Espacios. Espacios en la posición. Entonces él me va a dar la fila. ¿Ok? Pero yo tengo que buscar el asiento y el asiento lo tengo con I. Y fila. Pero aquí es el mismo caso de que él me va a dar el número 1, pero para mí va a ser el número 0. Entonces tengo que volver a poner fila menos 1. Quiero que muestre el nombre de esa persona. ¿Ok? Luego que me muestre,
poner aquí completo para que no mensaje. Luego que me muestre no el nombre, sino la factura. Y ahí yo puedo hacerlo para todos, ¿ok? En el caso, lo que pasa es que voy a tener que hacerlo para cuando está ocupado y cuando no. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Puedo ponerles inclusive un número, como para que me diga 101, 102. Entonces voy a ponerles ese número. Voy a ponerles un número que va a ser y que le concatene todo eso. Pero que le concatene como un espacio en blanco y un guión ahí para que se vea bonito. En el caso de que esté ocupado, entonces también yo voy a preguntar si espacios en la posición I, fila, punto, estado, es igual a estados, punto, y ocupado. ¿Ok? Entonces, si está ocupado, muestre todo esto. De lo contrario, entonces nada más que en mensaje coloque el número de la posición, ¿verdad? Que está mostrando y listo. Bueno, no, que me haga un cambio de línea. En los dos debería mostrar un cambio de línea. ¿Ok? Para que el otro lo muestre en una Profe, línea diferente. Sí, señor. ahí no, en ese if no ocupa el fila -1. Ya le digo, voy a poner eso para explicarle eso. En este I no ocupo el I-1. Ah, en este fila, perdón. Sí, en el Sí, fila sí. ahí. Sí, Ah, correcto, en el fila ocupo el fila -1. Porque si no, vean que estaría preguntando por fila y mostrando fila -1. Estaría preguntando por uno y mostrando el otro. Correcto. En el I, es que creí que me preguntaba por el I. En el I no, porque el I sí lo estoy forzando que comience desde cero. Pues en ese no habría ningún problema. Vamos a ver qué nos muestra el reporte detallado. Yo voy a venir y voy a vender un tiquete para la posición 3. En el asiento 5 de la fila 3. Vamos a ver. Nombre, correo, teléfono. Seleccione la fila 3. ¿Ok? Y el asiento, el 5. Ok, listo. Vamos a mostrar el resumido para ver que quedó ahí. Ahí está. En la fila 3, en el asiento 5. Vamos a mostrar el detallado. 5. Ingrese la fila. ¿Cuál es la fila? La 3, la que me interesa ver. Bueno, otra vez el mismo error que cometí antes. Estoy formando la cadena, pero no lo muestro al final. Ok. De option pane, punto show message, null mensaje. Ese es su nombre, ese es su correo, en el 3 y en el 5. Mostrar el detallado, 5, 3. Entonces ahí me aparece 9. ¿Por qué me aparece 9? Es una muy buena pregunta. Vamos a ver. Eh, Aquí estoy mostrando el I, nada más me estaría mostrando la posición 1, la posición 9. Si espacios y fila -1 es la fila que él ingresa y es el asiento. Entonces, si está ocupado, yo voy a mostrar todo esto. Al parecer ninguno de los que estaban ahí estaba ocupado. El nombre, el mensaje que ya venía, el nombre y la factura. En el otro caso, presento nada más y pongamos aquí la palabra para ver si realmente está pasando por aquí. Ok, aquí buscamos asiento. Corramos esto. En realidad, si yo lo corro y no vendo ninguno, debería aparecerme asiento tal, asiento tal, asiento tal. Vamos a ver. Asiento 9.
109. Me tiene preocupado, porque eso sí no sé dónde está el error, porque solamente me muestra la 109. Asiento y tomemos este señor de aquí. Control X y comienza en 0 y menor a 10 y más. Espacios en la fila I, perdón, en I fila -1. Mensaje asiento I, que es el I de aquí. Y no es que estoy llamando al otro, no. Mensaje de concateno, lo que tiene mensaje, más bien es lo que tiene mensaje. Aquí. Mensaje más el asiento I, esto, y más un guión, aquí va más de menos. Entonces va mensaje, esto es lo que me hace falta. Mensaje más el asiento más la I. Vamos a ver otra vez. Cualquier fila, ok, ahora sí, asiento 0, pero me está mostrando otra vez mal, el 0, el 1. Yo tengo que mostrar desde el 1 en adelante. Entonces, para corregir eso, yo no puedo decir que muestre aquí I directamente, sino tengo que decirle que muestre I más 1, porque para el usuario comienza desde 1 y la misma historia. Para mí comienza desde 0. De nuevo, vendamos un asiento. 1, vender, ingrese su nombre, ingrese el correo, el teléfono, en la 3, 5, la 3, entonces ahí está, vean. Él me aparece aquí, el asiento 5, el nombre y la factura, nada más que me puso la factura pegada, tengo que dejarle un espacio ahí en blanco. Pero ya me está presentando, por eso es que le pido la fila, porque si no serían muchos y la ventana no me cabría. Entonces vamos a modificar eso. Después de que le muestro el nombre, antes de mostrarle la factura, voy a mostrarle aquí también un espacio en blanco con un guión para que no se vea pegado. Y listo. Ahí tendríamos entonces el reporte detallado. Vean que en el reporte resumido, yo hago 2 ciclos porque voy a recorrer todo el arreglo. ¿Ok? En el reporte detallado, yo hago solamente un ciclo. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo a él cuál es la fila de la que quiere la información. Entonces nada más muestro los asientos que hay en una fila. No tengo que recorrer todas las filas. Ahora, el hecho de que yo solamente haga un ciclo no quiere decir que aquí en las coordenadas del arreglo solamente utilizo un par de paréntesis, no. Porque el arreglo es 2 dimensiones y siempre va a seguir siendo 2 dimensiones. Yo ocupo establecerle las 2 dimensiones. Nada más que una dimensión me la establece I con las vueltas del ciclo y la otra dimensión me la establece el valor que el usuario me dio de la fila en la que él está interesado, a la cual le tengo que restar 1. ¿Por qué? Porque él me va a decir, por ejemplo, yo quiero la fila 15, que para mí corresponde en la fila 14. Cuando yo muestro los datos y muestro el número de asiento, al número de asiento que corresponde ahí, tengo que sumarle 1 porque yo voy a empezar a contar desde 0. Pero para el usuario se empieza a contar desde 1, por lo cual tengo que sumarle 1 para compensar esa diferencia. Ya sea que lo haga aquí para mostrarle los datos o que lo haga aquí porque no le voy a mostrar nada, entonces simplemente voy y le sumo 1. ¿Ok? ¿Dudas con este reporte detallado? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, ¿qué nos queda funcional aquí en el menú? Vamos a ver, ya tenemos el vender, el devolver, nos falta el cierre de caja y tenemos los 2 reportes. ¿Qué es el cierre de caja? El cierre de caja lo que debería decirme es cuánto dinero es recaudado. O sea, yo antes de salir de la aplicación debería poder decir cuánto dinero es recaudado. Entonces, por aquí debería tener el método del cierre de caja, aquí está.
¿Qué es lo que yo voy a hacer en el cierre de caja para saber cuánto dinero he recaudado? Bueno, recuerden que yo dentro del cliente tengo el pago. O sea, cuánto fue lo que esa persona pagó. Entonces, como tengo ese pago, lo que voy a hacer es permitirle al usuario o a permitirle esta opción que recorra todo el arreglo y que me vaya contando o que me vaya sumando todos esos pagos. Y todo lo que esté ahí, yo lo sumo y eso es el dinero que debería tener porque es todo lo que he vendido. Entonces voy a abrirme para acá y voy a crear dos for. Voy a crear uno que comience en 0 y que termine en 9 para recorrer los asientos y que se incremente de uno en uno. Y voy a crear dentro otro for. Voy a ponerle las variables A para que suene a asiento. Voy a crear uno con F que comience en 0, que F sea menor a 15 y un F más. Y voy a crear por aquí una variable total para ir sumando en esa variable. Es doble el monto, entonces yo voy a poner doble total, lo inicializo en 0. Y entonces por aquí voy a decir total va a ser igual a lo que ya tenía total más espacios en la posición A, porque siempre tengo primero los asientos, F, punto, pago. ¿Ok? Él da vueltas en el ciclo, va sumando, y al final voy a decir el total en caja es, y voy a mostrar la variable total. ¿Ok? Vendamos un par de etiquetas y lo probamos. Uno, vender, nombre, correo, teléfono, seleccione, ese se va a sentar en la 3.3. Uno, vender, ingrese su nombre, el otro nombre, aquí, seleccione la fila, este va a ser en la 5.5. ¿Ok? Y entonces vamos a tirar el reporte detallado, bueno, resumido primero para ver qué hay. Ahí están los dos que vendí. Vamos a tirar el detallado, pero como están en filas diferentes, tendré que mostrarlo dos veces. En la 3, ahí está ese. ¿Ok? Y en la 5, en la 5, ahí está ese otro. ¿Ok? Pues ahí tengo los dos que vendí. O sea, si yo le doy la opción 3 de cierre de caja, él me va a mostrar, dice, el total en caja es 2000. Correcto, tengo dos vendidos. Si yo devuelvo uno, pero el devolver, ¿se acuerdan que tenemos que revisar algo? Vamos a ver qué está funcionando. Ingrese su factura. No la sé. Entonces, pongamos una factura cualquiera para que nos diga que no existe. Vamos a ver el reporte resumido. No, el detallado necesito. De la fila 3. La factura es la 8011. FA 8011. Vamos a ver. 2 devolver. Ingrese su factura FA 8011. ¿Y en qué posición está? En la 3.3. Los datos no son correctos, no se puede devolver. Eso fue el error que antes dijimos que nos íbamos a devolver. Que ingrese la fila, veamos que ahí está la factura, dice FA 8011. Entonces vamos a revisar por qué es que no está haciendo el devolver. Que el devolver estaba aquí. El devolver yo le pido la factura, que es un string, correcto. Le pido la fila y le pido el asiento. La fila va de 1 a 15 y el asiento de 1 a 10. Entonces yo pregunto, si en el asiento -1, fila -1, el estado es ocupado, que eso es importante, ¿verdad? Que haya quedado como ocupado. Y en el asiento -1, fila -1, la factura es lo que el usuario digitó, que me parece bastante lógico la condición, nombre, correo, teléfono, factura, pago y estado. Ok, y lo paso a disponible.
Pero en realidad lo que me está fallando es esta condición. Vamos entonces a verificarlo de esta manera. Yo voy a hacer un JOptionPaint.showMessage para mostrar exactamente qué tienen esos valores. O sea, yo quiero saber qué tiene este señor. ¿Ok? Antes de hacer la condición, por eso pongo estos mensajes antes. Y este otro señor, yo quiero saber qué tiene el otro, que se llama espacios, asiento, fila, factura. Quiero saber qué tiene este otro señor. Corremos esto. Vendemos un tiquete. Ingrese su nombre. Aquí el nombre, este y este. Seleccione la fila. Vamos a la 2, 3. 2 y 3. El espacio ha sido vendido, debe pagar 1000. Su factura es 25.98. 25.98. Entonces yo le voy a devolver FA 25.98. Seleccione la fila 2, 3. Entonces lo primero que él me dice es que en el primer campo tiene un ocupado. ¿Ok? Está bien, el estado dice que es ocupado. Y en el segundo tiene un FA 25.98. O sea, pareciera que está bien. Los datos no son correctos, no se puede devolver. Qué interesante. Qué interesante. Si ustedes lo ven, no me hagan esperar, me ayudan. Espacios, asiento, -1, fila -1, tiene los valores correctos. Tiene un estados.ocupado. Y tiene el número de factura correcto. Pero la condición me dice que es falsa. ¿Qué pasa si lo dejo nada más con este? Vamos a ver, para ir descartando posibilidades. 1 vender. Igual la posición 2, 3. 2, 3. El espacio ha sido vendido, no debe pagar 1000. Su factura es 93.58. 93.58. En este caso no importa lo que escriba. Ah, bueno, sí, sí va a importar, porque él va a verificar. Vamos a ver, va a verificar la factura nada más. Pero vamos bien esto. Ocupado, que es el valor del estado. Y el otro dice FA 93.58. Los datos no son correctos. Por alguna razón no logro que él verifique esto. Esta factura que aparece aquí, él nunca lo logra. Ah, ya sé por qué es. No sé si recuerdan, no sé si fueron ustedes en el curso de la semana pasada, que yo les decía que para comparar cadenas hay que compararlos con el punto equals, porque a veces el igual a veces funciona, pero no siempre es así. Bueno, aquí este es uno de los casos. Resulta que esto es una cadena, esto es un string, y este señor es un string. Y esta manera de compararlo él no me lo va a permitir, yo tengo que hacerlo con el punto equals. Y creo que hicimos una prueba, no sé si fue en este grupo o fue en otro, hicimos una prueba y a veces con el igual funciona, pero la forma correcta es con el punto equals. Veamos ahora qué pasa. Vendamos otro tiquete. Ingrese su nombre, su correo, su teléfono. En la 2, 3, el espacio ha sido vendido. Venimos al reporte, se me olvidó, no vi el número, el reporte 5, la fila 2, dice que es el 4453. 4453, devolver. FA 4453. En la 2, 3, ocupado es el estado, está bien, FA 4453. Y ahora sí, el espacio ha sido devuelto. ¿Okay? Entonces básicamente era eso, por utilizar un igual y no utilizar el punto equals. Salimos de aquí,
Estos dos no los ocupo porque solamente lo querían para verificar qué valores traía. ¿Ok? Y listo, ya está este. Entonces ahora probemos lo de la cierre de caja, ahora que ya podemos devolver. Vendamos 2 tiquetes seguidos, por ejemplo, este y este y este en el 1, 1. Y vendemos otros tiquetes en el 1, 2. Venimos a la opción 5, la fila 1, y ahí están los dos primeros vendidos. ¿Ok? Venimos al cierre de caja 3, me dice que debería tener 2000 colones. Perfecto. Voy a devolver el último, el del 1, 2. 2, devolver. Ingrese la factura, no me la sé. Entonces, no importa, me va a decir que no existe. Vamos a ver cuál era la factura. La del 1, 2 es 11.19. 2, devolver. FA 11.19. Seleccione la fila 1 y el asiento 2. El espacio ha sido devuelto. Si vengo al reporte, ya el asiento 2 está disponible. Inclusive si vengo al cierre de caja, ya me dice que solamente debería tener 1000 colones en la caja. ¿Por qué? Porque como me devolvieron un tiquete, pues obviamente tuve que devolver el dinero. ¿Ok? Entonces ya con esto el ejercicio estaría completo. No sé si tienen alguna duda general para pasárselos.